Estamos viviendo el cierre de una etapa donde la acción era real. Pero por lo menos tú antes veías Rambo y le metían 4000 tiros y Rambo era intocable. Y una época del cine que estaba marcado por el hombre rudo que nadie podía vencer y que siempre se salía con la suya. Y eso ha cambiado en el cine. Claro, crecimos también en un cine de héroes con justicia, ¿sabes? Honorables, gente con códigos. Ya no hay héroes. Ahorita son como primero antihéroes. Se murió Chuck Norris. Qué lamentable suceso, Javier. Se nos fue un grande. Y yo creo que el cierre prácticamente, le falta poco de una edad de oro del cine de acción. Mira, primero, bienvenidos a un episodio más de Los Bonos Show. Como siempre, aquí contentos de estar con ustedes compartiendo las noticias que están sucediendo en el mundo. Y la pérdida de Chuck Norris es de las que más golpea, ¿viste? Porque yo creo que más que la muerte, porque obviamente la naturaleza es así, la gente crece, se desarrolla y muere. Pero todos pensamos que Chuck Norris no iba a pasar por ese suceso. Y no solo eso, sino que yo creo que es un símbolo. Yo creo que se murió una era del cine. Se murió una parte de nosotros. La verdad es que vivimos con Chuck Norris desde muy jóvenes. Hay generaciones que no entienden y tuvimos un artículo y también un post en Instagram en que la gente decía: no entiendo quién es ese señor. No tengo la menor idea. Y que dice, hijo. ¿Y que por qué tanto drama? ¿Quién es ese? Hijo, usted es muy joven. Es muy joven. Y yo creo que una de las cosas que nos deja este personaje es que cuando uno estaba pequeño, uno veía estas personas que te transmitían el poder, ¿sabes? El fuerte, el hombre invencible, el inmortal. Y entre esos... El héroe inmortal. El héroe Totalmente. inmortal. Teníamos Stallone con Rambo. Un héroe inmortal. Sí. A Bruce Willis. Arnold Schwarzenegger. Totalmente. Bruce Willis. Clint Eastwood. Que bueno, Clint Eastwood parece que tú eras la inmortalidad, ya el secreto, además. ¿Cómo es? Charles Bronson. Charles Bronson. Que, es verdad. O sea, estamos hablando de que hay una época del cine que estaba marcado por el hombre rudo que nadie podía vencer y que siempre se salía con la suya. Y eso ha cambiado en el cine. Y yo creo que ya hoy las tendencias son distintas. ¿Okay? No es que estamos hablando que se murieron los actores buenos, no. Hay calidad de actores excelentes, pero es una tendencia diferente con la que crecimos. Porque yo recuerdo la primera vez que yo vi a Chuck Norris fue peleando con Bruce Lee. O sea, en la película más épica de Bruce Lee, pues. Yo creo que fue eso marcó un hito en el cine y sobre todo en el de acción, el de las peleas. Que era una pelea real. Estamos hablando de dos personas que sabían de verdad artes marciales y eso se apreciaba y se notaba en el cine. Y cuando ahorita tú ves que la gente depende demasiado del CGI o de coreografía o del doble. O del doble. El doble que normalmente a mí me da risa porque es como una peluca de repente, así que ¿qué pasó? Cuando te pones a de verdad detallar si hay un doble o no, lo encuentras y es la cosa más diferente del mundo. Solo que estás tan inmerso en la película que lo pasas por alto. No es nada detallista con eso. Y yo voy a decir algo que yo creo que puede traer controversias como siempre. Y yo creo que la tendencia actual de la juventud, de las nuevas generaciones, es este ser humano este hombre que más que ser el rudo, tiene hasta facciones femeninas, ¿sabes? Bueno, pero eso ya es otra cosa. Mira los BTS. Por eso te digo, el K-pop o los artistas nuevos, no sé, tipo los actores nuevos, tipo Timothée Chalamet claro. O el de Spider-Man. ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre. El nuevo, el Peter nuevo, Parker. Bueno, cualquiera de esos nuevos está, pero son excelentes actores. Ojo, la crítica no es a su actuación, sino es cómo se transmite ahora el tema de la hombría, ¿sabes? Del actor rudo. Sí, ojo, todavía quedan algunos como el 007 Daniel Craig, es que es el... Claro. El tipo todavía tú ves y sigue siendo inmortal en esas películas. Pero cada vez la tendencia es que se vaya acabando este tipo de personajes rudos. El que interpretó Machete. Machete, claro. Ese tipo nada más ha hecho películas de mexicanos. Pero yo creo que ya no hay héroes. Ahorita son como primero antihéroes. Son personas que de verdad no tienen la capacidad de ser el héroe que tú dices, no, este tipo lo va a lograr. Entonces la
la película te da como Timothy en Dune. Tú dices, ¿qué va a hacer Timothy? ¿Cómo va a pelear Timothy? Mira, Timothy, su brazo son como un radio de 5 centímetros. No lo va a lograr. Pero empieza a surgir una transformación mental que yo creo que más que héroes los hacen como personas malditas. ¿Sabes? Sí. Como que más allá de tener fuerza y ser autosuficiente y saber karate o cualquier cosa, yo voy a ser más malo que los demás y voy a lograrlo. Y lo hacen. Sí. Es que... Y a mí me gustaba esta parte del cine, de hecho, desde la época del cine de vaqueros, ¿verdad? Que el que tiraba más rápido, el disparaba más rápido. O preñaba más. O sea, uno creció en ese cine de... Este tipo da miedo, ¿sabes? Es un miedo real. Claro, crecimos también en un cine de héroes con justicia, ¿sabes? Honorables, gente con códigos y ética. Y lo que te decía, el antihéroe aquí y estas personas son las que están atormentados. Es como que no es el héroe típico. Yo creo que ya se cambió ese role model del héroe de película de acción. Ya no es el mismo. Ya es algo diferente. Ya no hay un Chuck Norris, ya no hay un Van Damme. Sí. No hay ese proceso de como que lo voy a lograr porque tengo fe. Ahorita lo hacen porque, mira, Timothy lo que quiere es poder. Tom Holland era el Spider-Man que te decía. Tom Holland. Peter Parker. Sí, que son personajes que, por decirte, vi una película de Tom Holland con Mark Wahlberg. Ok. Que es un videojuego, es excelente. O sea, digo, son excelentes actores y todo, pero sí vemos una tendencia distinta a lo que veíamos en el cine antiguo. Y yo creo que igual es una era donde, por decirte, este año en los premios Oscar que vi que le hicieron homenaje a las personas que habían fallecido, igual se fue gente, oye, fue gente clave. Robert Redford, se fue... ¿Cómo es que se llama el que sacamos el post? No me pongas a poner señores ahorita, que no va a empezar a nombrar un poco. No, pero se fue gente clave. Claro, la de Mi Pobre Angelito. Se está yendo, Diane Keaton. Claro, se está yendo una generación y va llegando otra, ojo, porque bueno, ahorita tienes a Leonardo DiCaprio, que lo viste de 15 años, ahorita tiene ya casi que 50 y pico. Sí. Y nos pasa, pero mira, entrando de nuevo al tipo de los héroes, y una cosa que me gustó con el Chuck Norris es que justamente ese tipo de culto y lo que daba ese tipo de héroes, sacó lo que es el Chuck Norris Facts, los Chuck Norris hechos. Sí. Que era como... que fue un meme. Fueron los memes de la época. Trascendió a meme y lo logró. O sea, de verdad, logró ser un mito del internet y eran buenísimos. Era como que la muerte tuvo una experiencia cercana con Chuck Norris. Y no al revés. Exacto. Y en realidad daba el poder de que esta era gente invencible. O sea, era como que hay que ser como Chuck Norris. Así mismo. Y no solo eso, y bravo por la trayectoria, de verdad. Que las películas excelentes, porque no era que, bueno, soy Rudy Jazz, y no, sino la actuación. Igual eran tremendos actores, pues. Yo creo que también estamos viviendo el cierre de una etapa donde también la acción era real. Y ahorita Claro. la acción, todo lo que es acción tiene más ficción en Claro. el sentido de efectos especiales. O sea, todavía quedan actores como Tom Cruise que sigue haciendo sus escenas de acción. Me gusta porque Tom Cruise es como un cubano. Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise sigue haciendo sus acciones reales y Claro. se lanza de helicópteros manejados por él. Es una locura. Es pero un purista. Le gusta el Stone y está bueno. Pero yo te pregunto, ¿tú qué prefieres? ¿A este tipo de héroes vulnerables? Porque en cierta manera también son más reales. Sí. Que son más propensos a que vas a morir o que te puedan herir. Porque tú ves de repente a Tom Holland le puede pasar algo. A Timothy también le puede pasar una cosa. Le pueden meter De hecho, una puñalada y está bien. De hecho, Tom Holland se lesionó haciendo una acrobacia Claro. en Spider-Man. pues. Pero por lo menos tú antes veías Rambo y le metían 4.000 tiros y Rambo era intocable. Y de repente, bueno, si lo tocó una bala, el tipo se quemaba y se echaba gasolina y se prendía en fuego para sanar. Y tú decías, y este tipo no va a morir en cualquier momento. Y Rocky aguantaba 12 rounds de golpes directos al Claro, rostro. ya parecía el jorobado de Notre Dame. Sí, sí, Y lo logró y después, bueno, se quedó Ni feliz. hablar de Arnold Schwarzenegger en todas sus películas, era inmortal. Por eso te digo, ojo, a mí... Pero ¿cuál prefieres tú? No, o sea... Es que te dan cosas diferentes. te dan cosas distintas. Obviamente, a mí me gustaba lo que hablábamos al inicio, la pelea de Bruce Lee con Chuck Norris, que
que era tan real, todo tan de verdad que tú sentías que son unos tipos profesionales de las artes marciales peleando en realidad. Y no estaba basada en efectos, pues. Y yo creo que el hecho de tener la ficción, la ciencia ficción, porque ahorita a mí me gusta muchísimo, por lo menos el último 007 me gusta demasiado las películas. Y tiene, obviamente, todo es exagerado y todo es al 1000%, pero en el fondo a mí me gusta la naturalidad. Y estas personas eran rudas naturalmente, ¿sabes? Igual debe ser difícil hacer estas coreografías. Bueno, cuando ves cómo se hizo John Wick, las peleas que tienen, igual te tienes que preparar. Sí, no puedes, sí, o sea, sí. igual no. Y me parece bien, pero hasta un punto me parece como que no lo disfruto porque ya cuando la gente envejeciendo se nota. ¿Sabes qué me parecía súper fastidioso a mí? Que igual eran películas buenas, pero las películas de Steven Seagal era la acción más ñoña del mundo. Pero es por el estilo de arte marcial que practicó él. Que es un estilo de marcial terrible. O sea, no lo va a criticar abiertamente. De verdad, tú has visto, él hace Aikido. Y cuando una persona de Aikido se enfrenta contra otra persona que haga arte marcial, la persona de Aikido queda terriblemente mal, queda terrible, lo desbaratan a golpe y no puede en ningún momento acercarse. Y este tipo con una coleta pensaba que podía hacer todo caminando. Sí, es que las películas eran así como de repente venían unas personas con metralletas y el tipo simplemente esperaba agarrarle un dedo y clac, clac, y lo doblaba. Sí, ojo, eran buenas películas igual, pero sí era muy, muy exagerado también. Tú sabes que en estos días estaba viendo algo que es parecido a eso, pero no es de héroe, sino más bien de villano. Y fue un experimento que le daban a las personas, fíjate que lo loco, y me gustó porque la gente siempre critica en las películas de terror que el villano, el monstruo, siempre va caminando, los que van caminando. Si viste Viernes 13, Sí. Jason, siempre iban caminando, que si con machete en mano caminando. Le daban una llave a la persona y le decían, tienes que ir a abrir la puerta para salvarte. Y obviamente el villano caminando. La gente se ponía tan nerviosa que no podía abrir la puerta. Obviamente llevaba a Jason tranquilamente. Mira, te maté. Estás aquí, te llevo. Sí. Muy grande, muy grande. No, yo creo que igual ese ejemplo de las películas de terror de antes también es bueno, porque en el fondo ya la acción de ahorita de las películas de terror de ahora es más de impacto de momento, que si, mira, aparecí de golpe, ¡guau! Antes había ese suspenso Claro. de... O sea, No, pues era un gato. la película de Jack Nicholson, The Shining. The Shining, El Resplandor. esa película, o sea, el tipo caminando con el hacha y... Pero o sea, era un terror psicológico. sí. Pero bueno, no nos metamos en terror. ¿Cuál crees tú que sea el héroe parecido al de la época, ese héroe invencible de esta generación? Habrá, tú lo dices, puede ser este. Yo me recuerdo que por lo menos... Que sea joven, ojo, porque Sí, todavía sí. queda Bruce Willis, o sea, todavía quedan vivos Porque hubo de una esa época generación. que por lo menos comparándolo con gente de acción y artes marciales teníamos a Jackie Chan, que se lanzaba Sí. unas maniobras bastante fuertes. No sé, pero ¿a quién escogerías No, tú como ahorita- persona de acción? Yo creo que yo me quedaría con Tom Cruise. con John Wick. ¿Cómo que se llama el loco? Keanu Reeves. Y que tengo Keanu Reeves, claro. Sí. Tengo todas las películas, hasta la banda de Dexter, No, qué buena bueno, banda. o sea, ahorita ganó el Oscar Michael B. Jordan y es conocido por la película de Creed de boxeo y tiene películas rudas. Pues no, hay actores de acción. Los mismos. Lo que pasa es que yo creo que el tipo de cine también los va romantizando más allá de dejarlo agresivo. Pero tú ves por lo menos los de Marvel. Que si el que hace de Thor son igual personajes que en películas de acción son violentos y son... Claro. O sea, él tiene una película que se llama Misión no sé qué, Misión Rescate, creo que Me es que... gusta. Misión Rescate, que el tipo hace tremendo papel de acción y es de los tipos rudos. Igual, si tú me preguntas, el mismo Cillian Murphy, que no es ese tipo rudo, pero Peaky Blinders es uno... transmite rudeza. Y ahorita con Pedro Pascal, que se declaró gay. Muy bien por él. En el Mandalorian, ¿lo vas a ver tan rudo o te cambia la perspectiva de eso? Sí, Porque cambia, puede pasar. sí, pues. sí. O sea, porque, claro, es una persona, es un humano, o sea, tiene vida el señor. Pero de repente es lo que influye también en esa atmósfera que uno veía de toda esta gente, así como que, oye, Schwarzenegger lo que vivía en un gimnasio. Sí. Pinchándose. Es que eso, yo creo que ese es un punto importante, porque estos actores de antes igual
la vida privada era misteriosa, ¿sabes? No había privacidad. ¿Sabes qué nos ha faltado mencionar que también es de esa lista y es clave? Mel Gibson. Mel Gibson, bueno, un loco. Sí, o sea, Corazón Valiente. Claro, buenísima película. O sea, estamos hablando, o el mismo, este es un actor de los que queda, el de 300, Gerard, se me fue el nombre, pero él es uno de los actores rudos que queda ahorita, pues. Él tiene películas de acción durísima, igual que Jamie Foxx. O, no sé qué tiene. Tom Hardy también. Tom Hardy claro. es Ese- una buena generación yo de... creo que el man es el más rudo ahorita. O sea, es como que, bueno, yo ya aquí estoy. y Tom listo. Hardy, sí. En Batman. Hizo un buen papel. Claro, con Bane. Claro. Sí. claro. No, sí queda, pero, oye, se nos está yendo una generación y yo creo que parte importante de lo que nos tiene que quedar es que, oye, la vida pasa y las generaciones van cambiando y uno tiene que aceptar las nuevas generaciones, pero eso sí, hay que rendirle homenaje a las buenas generaciones, a los buenos actores y tuvimos la dicha de vivir buen cine de acción, buen cine rudo y buen cine de personajes que creíamos que eran inmortales. Como Chuck Norris. Mira, interesante dato de Chuck Norris que meses antes, creo, subió un volcán. El señor hizo de todo. Ese tipo era de hierro y el tipo bromeaba acerca de que el tipo era prácticamente inmortal. Sí. A mí me encantó la actitud de él. Nos dio películas como Delta Force, Octagon. Buena película. Mira, yo te puedo decir una cosa. ¿Sabes qué te recomendaría a ti, Chuck Norris? Que ingresaras ahorita mismo a losbonobo.com y te mantuvieras informado. Yo creo que todo esto que hablamos en todos estos episodios siempre lo sacamos antes en las noticias, así que yo creo que es importantísimo que ingreses ya a losbonobo.com y te mantengas todos los días ahí porque todos los días sacamos noticias. Pero si tú lo que quieres es tener una conversación con datos interesantes, te puedes suscribir a nuestro canal y ver los capítulos que estrenamos todos los miércoles y sábados, así que no te los pierdas. Importantísimo, si llegaste hasta aquí, comenta porque queremos saber tu opinión. ¿Cuál es tu actor favorito de todos los que mencionamos hoy? ¿Cuál crees tú que es el relevo generacional? Así que la pregunta queda para ti y nos vemos en un próximo episodio.